El que encubre sus pecados no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta avanzará a la misericordia. Proverbios 28:3. Te damos bienvenida a nuestro ministerio Adonai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor Luis Venegas. Y en esta linda mañana de viernes 11 de abril del 2025, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, y bajo la gracia, esa gracia divina que nuestro Padre y que Jesucristo nos entregó al momento de permitir que su cuerpo y su alma estuviesen en una cruz para liberarnos de nuestros pecados pasados, y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional Vidas Cálidas, le damos la bienvenida a nuestro programa devocional Tiempos de Conexión con Papá. Como es costumbre, todas las mañanas Papá nos trae un mensaje, pero si nos damos cuenta de esta semana, Papá nos ha venido dando una gran advertencia, uno tras otro. Y sinceramente, considero de que tenemos que prestarle atención, hermanos, a esta advertencia. Papá nos ha venido hablando sobre el pecado, nos ha mostrado sus raíces, y nos ha mostrado y nos sigue mostrando, como hoy nos lo va a seguir mostrando en este devocional, lo que produce el pecado. Y por eso el título de este devocional de esta linda mañana, Dios lo ha titulado El secreto que te destruye, el pecado oculto y su justicia innegable. Hoy, sí, hermanos, el pecado oculto es el pecado que mayor destruye, y que cuando termine en nuestra vida terrenal, este va a tener su juicio. Hermano, el pecado es la sombra donde se gesta la ruina, y no es mentira. El corazón humano, aún después de haber conocido a Cristo, después de convertirse en un lugar donde se esconden cosas profundas, viejas, dolorosas y a veces pecaminosas, se vuelve a lo largo del tiempo algo que atranca. Esto a lo largo del tiempo he visto realmente creyentes que alaban con las manos levantadas, que oran con fervor, que sirven con entrega, pero por dentro cargan secretos que lo están destruyendo poco a poco, que los carcomen, hermanos. Queridos hermanos, vivimos en una generación donde la apariencia tiene más valor que la autenticidad. Y el resultado de esa mentalidad ha penetrado silenciosamente en la iglesia, en nuestras casas, en la casa de Dios. Muchos hijos de Dios han aprendido a verse bien por fuera, pero por dentro llevan una lucha sin terminar, una lucha no resuelta. Hermanos, la Biblia no habla sobre una fe de apariencia, sino de una transformación interior. Pero el pecado, y por eso el pecado oculto no puede tener cabida en la vida de aquellas personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo. Mas sin embargo, es precisamente ese pecado encubierto en lo que que es lo que ha paralizado realmente a muchos creyentes. No la ha dejado avanzar, impidiéndole crecer, impidiéndole disfrutar la libertad que Cristo y que Papá quiere darnos, impidiéndonos realmente escuchar claramente la voz del Padre, la voz de Dios,
Y es que la mente humana tiene una capacidad impresionante para justificar lo que no se quiere, a lo que no se quiere rendir, a lo que no quiere soltar. Y por eso muchas veces escuchamos y decimos estas frases como, no es tan grave, puedo manejarlo, nadie lo sabe, así que no afecta a nadie, más adelante lo dejo. Y si nosotros miramos, lo peor de estas frases es el encubrimiento y el no aceptar que verdaderamente nunca hemos tenido el control de las cosas. Pero todas esas excusas son mentiras. Son mentiras refinadas del enemigo para mantenernos a nosotros en esclavitud. Satanás sabe que mientras haya pecado oculto en nuestra vida, la unción se va debilitando día a día. Y lo peor es que se quiebra nuestra autoridad, se desvanece la paz y mucho más se apaga el fuego del Espíritu Santo, que es lo que nos protege a nosotros de toda maldad del enemigo. Ahora nos tendríamos que preguntar, y realmente quiero que te pregunte esto. ¿Te has preguntado el por qué estás estás estancado espiritualmente? ¿Por qué, a pesar de orar, no sientes la presencia como antes? ¿Por qué parece que algo detiene tu avance? Estas son preguntas que me gustaría que te lo hicieras en lo secreto, para que te lo pudieras contestar. Porque es que aquí la pregunta no es, la contestación de esta pregunta no es para las personas que están a tu alrededor, es para ti. Es posible que haya una raíz oculta que aún no has podido entregar o no has querido entregar. Un pecado que has guardado en secreto, un hábito escondido, una herida mal resuelta que se ha convertido en desobediencia silenciosa. Porque muchas veces pasa eso, hermano. Mira, hermano, aquí Dios realmente no puede bendecir lo que tú estás encubriendo. Es imposible que Dios lo bendiga. Porque lo que esconde el corazón, Dios ya lo conoce. Y lo que no confiesa, te está consumiendo. No consume a Dios, te consume a ti, me consume a mí. Y más aún, lo que no sale a la luz del Espíritu se pudre en la sombra de los silenciosos. Queridos hermanos y hermanas, este devocional no es un mensaje más, realmente es un llamado urgente, un llamado profético y confrontativo. Es un llamado a salir de esa cueva, a dejar de, de pretender y más que todo a que confesemos y que nos quebrantemos ante ese pecado y que verdaderamente lo entreguemos al Señor y que lo confesemos ante Él. Dios no busca perfección, ya lo hemos dicho en varios devocionales, en el de ayer. Dios no está buscando la perfección tuya. Dios está buscando tu sinceridad, nuestra sinceridad. Mira, realmente Dios no exige santidad lograda por mérito, sino santidad nacida desde el corazón rendido, que decide no vivir más con secretos ocultos. No es casualidad que hoy estés escuchando este devocional. Dios te está hablando, hermano. El pecado oculto que has intentado enterrar está gritando para ser expuesto. Porque si no lo sacas a la luz por decisión propia,
Dios mismo lo sacará por juicio. Pero Él prefiere que vengas en arrepentimiento antes que Él tenga que exhibir ese pecado que tienes escondido. Hermanos, hoy es el día de volver a la luz. Hoy es el día de elegir la libertad por encima de la apariencia. Hoy es el día de confesar y de hablar. Hoy quiero tocar en este devocional unos aspectos fundamentales del pecado oculto. El primer aspecto del pecado oculto es una semilla silenciosa con frutos destructivos. Y no es mentira. El pecado oculto, hermanos, actúa como una semilla sembrada en lo profundo de tu alma. Su peligrosidad está en lo que se manifiesta de inmediato. Puede pasar tiempo sin que nadie lo note, incluso sin que el propio creyente lo enfrente con serenidad. Pero como toda semilla, llega un momento en que echa raíz y produce un fruto. Y ese fruto son vergüenza, confusiones, estancamiento espiritual, doble vida que estuvimos hablando ayer. Y finalmente, la muerte espiritual que estuvimos hablando antes de ayer. Hermano, un ejemplo bíblico que te puedo traer es Caín y el pecado no confrontado. Caín permitió que la envidia creciera en su interior. Dios, en su infinita misericordia, le habló directamente a él y le dijo en Génesis 4:7, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y Dios se lo dijo a Caín, pero Caín decidió ignorar la advertencia de Dios. No confesó, no pidió ayuda, no se quebrantó. Y no se quebrantó por su orgullo. ¿Y cuál fue el resultado? Derramó sangre inocente. Fue maldecido y alejado de la presencia del Señor. Lo que debió ser una lucha interna para confesar, terminó convirtiéndose en una tragedia irreversible. Terminó matando a su hermano, pecando contra Dios, pecando contra su propia sangre. Y esto muchas veces es lo que nosotros estamos haciendo con los pecados ocultos. Estamos pecando contra nuestra propia sangre y contra Dios. El segundo aspecto que quiero tocar es la falsa seguridad de lo que está escondido cuando crees que nada pasará. Hermanos, muchas veces el pecado oculto permanece porque creemos que si nadie se ha dado cuenta que dentro de nosotros está, entonces quizás Dios lo hará pasar por alto. Pero no te equivoques, hermano. O porque no hemos visto la consecuencia inmediata, pensamos que es algo demasiado pequeño e inofensivo. Pero esto es un error fatal, garrafal, diría yo. Porque el juicio de Dios puede ser lento, pero nunca estará ausente. Y cuando Dios juzga, todo sale a la luz. Hermanos, creemos que la paciencia de Dios es indiferencia. Y Dios no es indiferente. Al pecado menos tiene indiferencia, sino que Él espera que nosotros primeramente demos el primer paso de arrepentimiento. Y por eso muchas veces creemos que con su paciencia, que Dios teniendo la paciencia que nos tiene, entonces podemos jugar con su gracia. Y no es así. No nos equivoquemos. La gracia del Señor tiene un límite. Y el límite termina y la gracia termina hasta que el juicio comienza. Un ejemplo bíblico que te puedo traer yo es Acán y la maldición del Artemisa escondido. En Josué 7,
Acán tomó cosas prohibidas durante la conquista de Jericó, las escondió cuidadosamente bajo la tierra. Él pensó que nadie lo sabía, entonces no habría consecuencia alguna. Pero la presencia de Dios se retiró del campamento. Israel perdió en la batalla y y Israel perdido en la batalla y Josué confundido y cayó sobre su rostro, diciendo en Josué 7:11, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto. Han tomado la del Artemisa y aún han guardado entre sus entre seres. Y hermano, cuando nosotros pensamos que Dios no lo sabe o que se lo ocultamos al Señor, Dios ya lo sabe antes que hiciéramos las cosas. Lo oculto de un hombre afecta a toda una nación. El juicio de Dios fue implacable, porque lo que no se confiesa contamina, genera contaminación en el altar. Y nunca subestimes el poder destructivo del pecado no tratado. Nunca pienses que porque los otros no lo ven, Dios lo va a ignorar o Dios no lo va a ver. Pero quiero que recuerdes algo muy importante, y es que Dios ve el panorama completo. Y ya lo he dicho en varias ocasiones, Dios ve el panorama completo, hermano. El tercer aspecto que quiero tocar en este devocional es que el alma no prospera si guarda basura en su corazón. Hermanos, miren, en Proverbios 28:13 nos entrega una revelación poderosa y directa, demasiado directa, diría yo, y dice: el que encubre sus pecados no prospera. Y lo dice. La palabra prosperar en hebreo abarca más que el éxito material. Se refiere a avanzar con paz, con bendición, con salud en el alma y con liberación delante de Dios. El alma que guarda pecado oculto no puede prosperar porque vive dividida, vive confundida y vive cargada. Hay un sentimiento constante de culpa. Hay una barrera invisible con Dios y el hombre. Hay una tensión espiritual que lo arruina todo. Realmente lo arruina todo, arruina toda armonía entre Dios y nosotros. Un ejemplo que te puedo dar es David y su silencio mortal. En el Salmo 23, David descubre el estado de su alma antes de confesar su pecado. Y el Salmo 23, del 3 al 4 dice: mientras calla, se mientras calle, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día se volvió mi verdor. Se quebrantaron se quebrantaron de verano. Hermano, aquí David no tenía paz. David no tenía gozo. David sentía que su espíritu se ahogaba y se iba quedando sin vida. El pecado escondido lo estaba secando por dentro. Pero luego, al confesar, llegó la liberación. Hermanos, ¿cuántas veces no nos ha pasado que tenemos un secreto y hasta que no lo soltamos, no sentimos una paz interior, no sentimos esa paz que tanto necesitábamos? Porque teníamos que confesarlo, teníamos que liberarnos de ese pecado oculto
que nos estaba asfixiando. Y eso nos pasa a todos. Mira, en el Salmo 32:5 dice, mi pecado te declararé y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El alma florece donde hay transparencia y el alma se marchita donde hay mentira. Por eso es que nosotros muchas veces, de pronto, no sé si te ha pasado, cuando tienes o has cometido algo contra un hermano tuyo, no eres capaz de verlo a los ojos. No eres muchas veces hasta capaz de tenerlo al lado porque el mismo pecado te da por la cabeza y te está diciendo, mira, pecaste. Se ríe. Muchas veces el pecado se ríe de nosotros. Y cuando se ríe es cuando más te está confrontando y cuando menos le podemos dar la cara a esa persona. El cuarto punto que quiero tocar es que Dios no busca perfección, sino rendición sincera. Y esto ya lo hemos dicho en varias ocasiones, hermano. Dios no nos quiere perfectos, Él sabe que somos, que vamos a pecar no por nuestra naturaleza caída. No es por nuestra naturaleza caída, nosotros vamos a pecar porque nosotros no sabemos tomar decisiones. Nosotros nos dejamos influenciar por los deseos de la carne y por el mundo. Pero si nosotros realmente nos dejáramos influenciar por los deseos y la voluntad del Señor, créanme que esta historia fuera totalmente distinta. Hermanos, en Proverbios 28:13 concluye con esperanza, mas el que lo confiesa y se arrepiente alcanzará la misericordia. Mira, hermano, confesar implica más que admitir, implica reconocer el daño, arrepentirse sinceramente y apartarse con la ayuda del Espíritu Santo del pecado. Cuando esto ocurre, Dios no solo te va a perdonar, Dios te va a restaurar, te va a levantar, te va a limpiar, te va a cubrir y te va a transformar. Su misericordia no se retira de quienes se han quebrantado. Su gracia corre al hijo que se encuentra quebrantado y se encuentra humillado. Inmediatamente, el pecado oculto se vence cuando confesamos. Y la confesión nos lleva a la cruz, cuando todo pecado fue vencido. Y lo venció Jesucristo por el amor. Aquí quiero concluir que la sal de la cueva se vuelve luz. Dios no quiere cristianos que vivan con máscara. Busca verdaderos hijos que vivan en la luz. Hoy es el día de dejar de fingir. Hoy es el día para abrir el alma y confesar lo que llevamos por dentro. Hoy es el día de liberarte del pecado que no puedes seguir cargando. Lo que no se confiesa no destruye. Lo que no se entrega a Dios, lo que se entrega a Dios, Él lo restaura. Hoy Dios te pide que te rindas totalmente. No importa cuán sucio estés, cuán avergonzado estés, o profunda, o qué tanto sea el pecado que lleves por dentro. Si se lo entregas con un corazón quebrantado, Dios hará nuevas cosas. Y créeme que sí lo hará. Con esto quiero terminar esta enseñanza y nos vamos al tiempo de la oración. Señor, hoy vengo ante ti, no con excusas ni argumentos. Vengo con mi verdad, con mi vergüenza, con mi pecado. Ya no quiero seguir escondiéndome. Ya no quiero aparentar que estoy bien cuando realmente mi alma está gritando por dentro. Te suplico, por el poder de la sangre de Jesucristo, que me limpie todo lo que se encuentre sucio dentro de mí. Hazme libre, hazme nuevo, Padre amado. Ayúdame a confesar con humildad y apartarme definitivamente del pecado. No quiero más cadena, no quiero más doble vida.
Hoy te pido, Espíritu Santo, que traigas a mi mente todo lo que aún no he podido rendirle a la mano del Señor. Dame la valentía para entregárselo. No quiero morir en la cueva, oculto. Quiero vivir en la luz de la presencia del Señor. Gracias por tu amor que me confronta, que me limpia y que me restaura. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.